grabando, se graba. Hoy vamos a trabajar ecuaciones y lenguaje algebraico si que alcanzamos. Ecuaciones de primer grado, resolución de ecuaciones, ecuaciones para niños de sexto año. Este es un mono que lo hice yo. Esto es un trabajo el trabajo que yo hago para los niños de cada curso. Ecuaciones de primer grado. Lo que vamos a ver se llama álgebra. Y el objetivo de la clase o de esta unidad que estamos trabajando es conocer y reconocer el álgebra y las ecuaciones de primer grado. ¿Ya? Conocer y reconocer el álgebra y las ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado. ¿Me repite el objetivo, por favor? Conocer y reconocer el álgebra y las ecuaciones de primer grado. Aunque yo debería empezar por el lenguaje algebraico para que entendieran qué es lo que es. Porque las ecuaciones de primer grado es ya en la resolución. ¿Ah? ¿Reconocer qué? El álgebra y las ecuaciones. Álgebra. Reconocer el álgebra y las ecuaciones de primer grado. Ya, gracias. Ya, voy a sacar este y voy a empezar con el álgebra para que el lenguaje algebraico. Ya, muchachos, les voy a dar la clase de lenguaje algebraico para que partamos. Bien, el lenguaje algebraico tiene que ver con álgebra, por supuesto. El lenguaje algebraico es el lenguaje que utiliza ¿Puede retroceder, profe? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Puede retroceder un poco? Este es el título nomás, pues, hijo. Esto es lo que me interesa que aprendan. Lenguaje algebraico es el lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos. La utilidad de álgebra se aprecia al adquirir la capacidad de traducir enunciados entre el lenguaje habitual y el lenguaje algebraico. Interesa principalmente utilizar notación algebraica para expresar ecuaciones y fórmulas. Una expresión algebraica corresponde a una cadena de letras, números y símbolos unidos por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y o potencias. ¿Ya? Por ejemplo, 2x más 3y menos 3b al cuadrado. Esa es una expresión algebraica. O esta otra. 5 a 3 elevado a 3, b elevado a 4 menos 3x 2z elevado a 2z partido por 2x elevado a 5 menos 3xy z, o esta otra, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más b elevado a 3 partido por 5. Todas estas son expresiones algebraicas. Estas son tres expresiones, esta es una expresión algebraica con tres términos dentro del álgebra.
2x es un término, más 3y es otro término, menos 3b elevado a 2 o al cuadrado es otro término. Estas son dos términos y dos términos. En el fondo son dos términos de cada uno. No 4 términos, sino que son dos términos que están compuestos de 4 diferentes cantidades. Y esta en sí es un solo término que tiene dos partes, y estas dos partes están divididas por 5. Pero esto es expresiones algebraicas. Esto es así como se escriben, y las van a escribir más adelante cuando ustedes ya estén en séptimo, octavo o en la enseñanza media. Van a escribir así esos términos y los van a entender. Así como mirándolo así de buena a primera, no lo entienden, porque ustedes están entrando recién al mundo algebraico. Vamos a pasar a los términos que usamos en el álgebra. Por ejemplo, más, suma, adición, añadir, aumentar, se usa el signo más. Esa cruz. Menos, diferencia, disminuido, exceso, restar, se usa el signo menos. Para decir todo esto, usamos esto. Para decir todas esas cosas, podemos decir solamente usando el término que corresponde al signo más. Y si decimos menos, usamos eso. Si decimos la diferencia, usamos eso. Disminuido, decimos eso. Exceso, decimos eso. Restamos, decimos eso. Todo ocupamos el mismo signo. Con un solo signo podemos decir tantas cosas. Ya. En el término 3, del, veces, por factor, usamos la X, pero del por, como el signo de multiplicación, o el punto que indica una multiplicación. División, cociente, razón, es A. Usamos el signo de la división o el signo de fracción, partido por. Un número cualquiera, podemos usar una letra X, Y, Z, cualquier letra, pero principalmente siempre cuando usamos un número cualquiera, usamos la letra X como la letra principal del álgebra. Esa es la letra que se usa mucho en álgebra. Por eso que cambiamos cuando multiplicamos, o usamos el punto, si no es un punto grande, usamos en los computadores está donde está el signo de más parecer el signo usamos de multiplicación, ese signo que está en el más y al parecer. Ese es el que usamos para multiplicar, que es como un asterisco. El asterisco, ustedes saben cuál es el asterisco, ¿cierto? Eso usamos porque empezamos en álgebra, no podemos usar la X como signo. Lo usamos como letra de incógnita. El antecesor de un número, X menos 1. Para decir el antecesor del número tanto, decimos X menos 1. El sucesor de un número, X más 1. El número que viene de cualquier número. Un número aumentado. No, si esto es para aprendérselo. Un número aumentado en n unidades. O sea, en cualquier cantidad. X más n. El doble de un número par, 2x. El triple de un número, 3x. El cuádruplo de un número, 4x. El cuadrado de un número, x elevado a 2.
El cubo de un número, x elevado a 3. La mitad de un número o medio número, x partido por 2. La tercera parte de un número, x partido por 3. Número impar, 2x menos 1, o también puede ser 2x más 1. Cualquiera de las dos formas es para referirse a un número impar. O sea, toda esta forma es como podemos escribir lo que queremos decir. Ejemplo, enuncie verbalmente las siguientes expresiones algebraicas. X más 2 significa 2 unidades más que X, o también un número aumentado en 2 unidades. X más 2, ¿qué es lo que significa? Un número aumentado en 2. El triple de un número, 3X. 3 veces el número. ¿Qué número? Cualquiera. X es un número cualquiera. Es la denominación. El doble de un número aumentado en 5 unidades. El doble de un número, 2x más 5, aumentado en 5. El cuadrado de un número, x elevado a 2. El cuádruplo de un número, o la cuarta parte de un número, un cuarto de un número, la cuarta parte del número, x partido por 4. 2 tercios del producto de dos números. 2 por x por y. 2 tercios del producto de dos números. 2 tercios de x por y. El cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. A más b elevado al cuadrado. El cuadrado de la suma de dos números. X menos 1 elevado a 3. El cubo de un número disminuido en una unidad. Por ejemplo, 6 menos 1 elevado a 3. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es 6 menos 1 elevado a 3? No sé, profe. 125. No. 6 menos 1, ¿cuánto es? 5. Y 5 por 5. 25. Y 25 por 5. Ah, ok. Cuando elevamos a 3, significa que multiplicamos 125. el mismo número, lo multiplicamos 3 veces. Cuando lo elevamos a 2, por ejemplo, ¿cuál es el cuadrado de a más b de a 6? B 4. 10. ¿Cuál es el cuadrado de 10? No, el cuadrado de 10 es 100. 100. 10 por 10, 100. Muy bien. Ahí entendió el amigo. 100. ¿Ya? Esto es lo que está diciendo ahí. El cubo de un número disminuido en una unidad. Por ejemplo, 3 elevado a 3 menos 1, ¿cuánto es? 3 elevado a 3 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos, a ver. 8. ¿Ah? 8. No. 80. No. Es 26. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Ahí estaría elevado a 2. Y 9 por 3, 27. Menos 1, 26. Ya entendí cómo funciona.
La diferencia entre dos números. A vale 20. B vale 4. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? A vale 20. 16. B 16. Eso es la diferencia entre dos números. A menos B. Yo le pongo cantidad a A y a B y puedo hacer la sustracción y eso me da un resultado. Pero todo depende de que si uno... A más B partido por 2, la semisuma de dos números. La semisuma significa la mitad de esta suma. La mitad de esto. La mitad de A más B. La mitad de A más B es escrito A más B entre paréntesis partido por 2. O la semisuma de dos números o la mitad de la suma de A más B. ¿Se entiende? La semidiferencia de dos números. ¿Cuál es la semisuma? La semidiferencia, perdón. La semidiferencia de 20 menos 4 partido por 2. 8. 8, ¿verdad? No hay que 20 menos 4, 16. Dividido por 2, 8. Bien. Ya lo entendiste tú, Ángel. Ahora veamos si los demás lo van a entender. A más B por A menos B. La suma de dos números por su diferencia. A 20 más B 4. 24, ¿cierto? Por A 20 menos 4, 16. ¿Cuánto es 24 por 16? Y ahí te dije todo un procedimiento, ¿ves? La suma de dos números por su diferencia, multiplicado por su diferencia. Cuando están los dos paréntesis ahí juntitos, aquí hay un signo invisible de por. Están multiplicándose. Esta expresión con esta expresión se está multiplicando. No se puede poner el signo, pero ya se sabe que dos paréntesis que están separados por el cierre de uno y por la abertura del otro, significa que están en multiplicación. La suma de los dos números multiplicado por la diferencia de los mismos números. La diferencia es la recta, la sustracción. ¿Cuánto es A al cuadrado menos B al cuadrado? Este 36. No. Dijimos 20, le dimos a A, le dimos 20. 20 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 20 por 20, 400. Ok, 400. Claro, A por A, 20 por 20, 400. ¿Ya? Menos B al cuadrado, ¿cuánto dijimos que era B? 4. Le dimos un valor 4. 4 por 4, 16. 400 menos 16. 280. No, 300. 384. 384. Si nosotros ocupamos los mismos términos que le dimos al principio, vamos a tener basado en A20, B4. Y aquí dijimos que era 16, y acá dijimos que era... Aquí no lo dijimos, pues. 24 partido por 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la semisuma de estos números? Vicente.
Cualquiera de los Vicente que me diga esto. ¿12? O sea, el único que está entendiendo es el ángel. Definitivamente. Ya. Vamos a ver si algo entendieron. Oh, no, nos vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar porque vamos a tener que irnos a la clase siguiente. Queda para mañana esto. Quedamos aquí. Quedamos aquí. Vamos a hacer un repaso mañana. Repasamos de nuevo los términos. ¿Profe? Y lo vamos a... ¿Ah? ¿Profe, hay segunda hora o no? Sí, pues ahora... ¿De día no nos volvemos a conectar? Sí, pues lógico. Ya. Es que como dijo mañana. No, pues de lo que estamos aprendiendo. Porque ahora trabajamos en el libro. Uy, los niñitos. Bueno. Ya. No, se conectan todos. Si no, voy a tener que dar cuenta que en la segunda hora no se conecta nadie.